poniendo la mirada en Cristo, autor y consumador de la fe. Hoy vamos a estar compartiéndole un poco sobre dónde deben poner nuestra mirada o en quién está puesta su mirada. Si es en el hombre, si es en Cristo, ahorita lo vamos a ver. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasará con dardo. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechásemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, que son las que no se ven. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. El Señor nos esté dando iluminación y sabiduría para entender este mensaje y podérselo explicar de la manera más fidedigna, de la manera más adecuada, para que usted pueda entender en quién está puesta tu confianza. Bien, hermano, la Biblia está llena de historias victoriosas, hombres y mujeres que miraron hacia Dios
Ejemplo, Enoc, Noé, Abraham, José y Moisés, así como Ruth, Débora y Esther. La Biblia nos enseña, mi hermano, nos da a entender en quién está poniendo usted su mirada. ¿La está poniendo en Cristo o la está poniendo en el hombre? Pero Pablo dijo, o eso es lo que le atribuyen la gran mayoría de exegetas. Yo no puedo asegurar algo que no sea así o que Dios no me haya dicho. Pero al parecer de los grandes estudiosos, grandes exegetas de la Biblia, esa carta la escribió el apóstol Pablo para los judíos dispersos, para el pueblo hebreo es disperso en las naciones. No es para la iglesia, no es para la iglesia. Exactamente y especialmente fue para los dispersos, los judíos dispersos. Nosotros podemos tomar algunas cosas que hay ahí, pero no como para fundamentarlas como doctrina. Por ejemplo, si usted tiene la mirada puesta en Jesús, ¿qué hace obedeciendo? ¿Qué hace en los placeres del mundo? ¿Qué hace usted complaciendo la carne? ¿Está poniendo su mirada en Cristo o está poniendo su mirada en el mundo? Muchos hoy en día dicen, yo tengo mi mirada en Cristo. Hermano, él no ve al hombre, ve a Dios. Pero cuando viene la prueba, viene la hora de tú demostrar si estás poniendo tu mirada en Cristo o en otras cosas, quedas a deber. O quedamos a deber, porque yo no me voy a salir del paquete. Porque yo soy un ser humano también. Puedo fallar, entendiendo que todos fallamos, que todos hacemos esto. Pero la doctrina de Dios debemos mantenerla. La fe en Cristo, que es nuestro Salvador, nuestra confianza plena en Dios mediante Jesucristo. No hay otro. Y eso precisamente es lo que Dios nos va a alentar en esta noche. ¿Cómo debemos mirar al que fue levantado en la cruz? Punto número 1. Moisés levantó la serpiente en el desierto y el que la miraba era saldo de la mordida mortal. Números 21:9. ¿Por qué? Porque esto era un tipo de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Iba a vencer a la serpiente, la iba a pisar, la simiente de la serpiente en la cruz del Calvario y la iba a exponer públicamente. La serpiente simboliza a Satanás. Pero usted se preguntará, ¿por qué la serpiente sanaba? Es una pregunta difícil, ¿verdad que sí? ¿Por qué la serpiente sanaba? Porque eso era lo que iba a hacer Cristo. A través del sacrificio de la cruz iba a ser levantado, iba a extirpar la simiente de la serpiente, iba a dar a ustedes sanidad, iba a dar a ustedes sabiduría, liberación, iba a sanar a los enfermos, a levantar a los paralíticos, a darles salvación, que es lo más importante, porque eso era lo que hacía cuando la gente miraba a la culebra. No era la culebra la que sanaba, era la fe en Dios que les había dicho que a través de eso se iban a salvar. Pero la culebra solamente es un tipo que representa a Satanás. Para aquellas personas que no entienden, que se les hace un poco difícil, eso era para eso. También Juan lo dice que así como en el desierto fue levantada la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo estaba hablando ahí de qué forma iba a morir, de muerte de cruz. Por eso es que muchos dicen, los judíos mataron a Cristo. No, hermano, los judíos no mataron a Cristo. A Cristo lo mató usted y lo maté yo. Y todo el resto de la humanidad. Porque él no murió nada más por los judíos, él murió por todo el mundo.
Por eso es incorrecto decir que los judíos mataron a Cristo. Los judíos entregaron a Cristo, pero los judíos no mataron a Cristo. Eso tiene que entenderlo la gente. 2. El que pone la mirada en él es salvo de la condenación. Juan 3, 14 al 15. Es salvo de la condenación. ¿De cuál condenación? De la condenación eterna, la condenación del infierno. Esa es la condenación que está hablando ahí. Está hablando de más condenación. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque es creer en la obra redentora, como yo vengo hablando. Creer. No era que la serpiente los estaba sanando, era la fe en Dios la que sana. Y es la fe la que te lleva a Cristo. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Oír a Cristo. Por eso viene la fe. Tenemos beneficios al mirar al Señor. Isaías 42, 45, 22. Tenemos beneficios, mucho. El más importante es la vida eterna. Ese es el más importante e indispensable. Pero, aparte de la vida eterna, tenemos la sabiduría que nos ofrece, las riquezas. Mira a mí, sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mira a mí y sé salvos. ¿A qué apunta? ¿A qué apunta la sabiduría de Dios? Cristo, pues. ¿A qué apunta Cristo? ¿Qué vino a ser Cristo? A salvarnos a todos, a salvarnos. Para que nosotros fuéramos salvos y nos salvó de la condenación del infierno, a la que todos éramos culpables, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Cristo, la salvación, gracia, favor inmerecido. Esa es la dádiva de Dios. Es una dádiva única y exclusiva de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que usted y yo salve, mas tenga vida eterna. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Va a despreciar usted una salvación tan grande por obedecer normas de hombre, por obedecer reglamentos de hombre, por obedecer chantaje de hombre? Oh, mi hermano, creo que está haciendo mal negocio. Obedézcale a Dios por su palabra. No lo obedezca a papas y concilios que a menudo se contradicen, que solo va a llevar al infierno. Obedézcale a Dios. Como dice el primer libro de Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en sacrificios y holocaustos como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero como dice más atrás, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. De Jehová. Las palabras de Jehová. ¿Por qué? Porque yo tengo que obedecer la Biblia tal y como está ella. Tal y como ella ha sido redactada por Dios.
Cuando le hablo por Dios es por medio de sus santos profetas y apóstoles. No le estoy hablando que Dios directamente escribió. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Mire lo que dice para los que ponen la mirada en los hombres, no en Cristo, no en Dios, que es el que nos dio la guía, el manual del viajero, el cachado del peregrino, la brújula del viajero y el itinerario del cristiano, que es la Biblia. Vamos a hablar de a quién es que debe obedecer usted y qué es lo que debe obedecer. No va a obedecer hombre, va a obedecer a Cristo por su palabra. El libro de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. De la manera como está escrito en la ley. Pero alguno va a decir, mi hermano, pero es que ese está hablando de la ley. Eso es un principio bíblico. No es que usted va a guardar los 600 mandamientos de la ley porque estaría yo judaizando la iglesia. No, es un principio bíblico, es un paralelo para introducirlo en lo que el texto quiere decir, poniendo los ojos en Cristo. Que es un principio. Para que usted vaya entendiendo y esto le haga reforma al mensaje. Usted le vea cuerpo, le vea cabeza, le vea cola, le vea pie, le vea mano, le vea ojo, le vea nariz, le vea oído, le vea lengua. Y así usted va a entender lo que yo le quiero dar a entender. Porque le dijo, guárdalos, guárdalos. No necesitamos más. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 4:4. Cuatro, 2 y el 5. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis el mandamiento de Jehová vuestro Dios, que yo ordeno. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos, no añadiréis. Y en Apocalipsis, vea usted lo que dice. Yo no le voy a hablar a usted fuera de la Biblia, ni le voy a imponer mis criterios. Le voy a imponer los criterios bíblicos. Yo testifico, dice Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en él. Y el que da testimonio de estas cosas dice, yo ciertamente vengo en breve, amén, si ven, Señor Jesús, fidedigna esa palabra. Si usted le rebaja las demandas a la Biblia por añadirle normas, reglamentos y estatutos de hombres, Dios va a quitar su nombre de su santa ciudad. Yo no haría ese negocio.
Mm, mm. Pero como usted es un mal negociante, usted lo está haciendo. Así que yo le invito hoy, en la humildad, en el conocimiento, porque nosotros estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Yo le animo, hermano, a que abra sus ojos espirituales, abra su entendimiento y razone con razonamiento lógico, bíblico. Estudie la Biblia a profundidad y se dará cuenta que las iglesias, la gran mayoría, caminan bajo un sincretismo, normas, reglamentos, decretos y estatutos de hombre y no de Dios. Sincretismo, una mezcla de varias doctrinas, una mistura. Proverbios 36 dice: no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Segunda de Pedro 3, 15 y 16, se lo vamos a leer para que vea todo lo que pasa cuando alguien habla las cosas como él le da la gana y no como Dios le agrada. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tuercen. ¿Qué está haciendo una persona cuando le añade la escritura o cuando le sustrae? Está torciendo, está tergiversando el mensaje. Y eso es penado. ¿Por qué? Porque termina en la perdición de la persona. Si no se arrepiente por esa mala acción, esa mala obra, usted se va a perder. Porque cuando tú implementas una doctrina bajo pena de excomunión, bajo censura, bajo disciplina, eso no le agrada a Dios y es penado con condenación. Porque tú estás estableciendo algo que Él no dejó escrito. La Biblia dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese y sígame. Tome su cruz, niéguese y sígame. No le dijo Cristo a los discípulos: ustedes tienen que hacer lo que yo digo porque no tienen escapatoria. No. Le dijo: el que quiera, viejo. Esta cosa es espontánea. Si a usted no le sale las cosas del corazón, del alma, de servirle a Dios por amor, no lo haga por compromiso porque no va a llegar muy lejos. A Dios se sirve por amor. Que Él se entregó por ti, por mí, por amor. Y ese mismo amor debe haber en nosotros, el mismo amor que hubo en Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra actitud sea aprobada por Él. Y así estar con Él limpio delante del trono. Vamos a leer lo que dice. Mire todos los paralelos que le he buscado para darle a entender sentido a lo que le estoy queriendo entender. Usted dirá: no, mi hermano, pero es que eso lo dice Pablo, porque esto y lo otro. Lo del Apocalipsis. Si alguno añade todas las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis, le van a caer. Le van a caer. Y usted no le quería caer un granizo de 52 kilos. Vea que no. Usted pensará que yo le estoy mamando el gallo, o que yo me estoy gozando con lo que le estoy diciendo. No. Yo me gozo predicando a Cristo y este crucificado. Porque nuestra mirada siempre tiene que estar en Él. Y para nuestra mirada estar en Él, debemos obedecer la palabra como Él la dejó. Como dice Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado.
he aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Pero dice, enseñándole las cosas que yo os he mandado. No las cosas que otro ha mandado, dijo Cristo, las cosas que yo he mandado. Hoy te enseñan es dogma, doctrinas, reglamentos, decretos, estatutos de hombre. Que si tienes que usar camisa manga larga, tienes que cortarte el bigote, tienes que usar franela azul manga larga, porque manga corta no sirve, corbata roja, pantalón de vestir, velo rojo, velo de blonda, entre muchas otras cosas, mano. Que tienes que diezmar, que tienes que ofrenda misionera, que tienes que hacer esto, que tienes que congregarte todos los días, que tienes que hacer esto, que... No, hermano, Cristo no habló de eso. Esas son doctrinas que han establecido en las iglesias basadas en engaño y error. Y hay que reprenderlos. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Muchos van a decir, y nos tenemos que vestir en chorro, en franelilla. No, usted lo que pasa es que usted es un rebelde y no quiere aceptar la palabra que le están hablando. Eso es lo que pasa. Es un rebelde. Y si es cristiano, es un sinvergüenza de la más alta categoría. Con todo el peso de la palabra, es un sinvergüenza y necio. No, me estoy diciendo necio. No, eso no es ningún necio. Esa es la realidad. Porque tú sabes que cuando te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que algo que están imponiendo. Que es obvio que nosotros nos tenemos que vestir decorosamente, pero conforme lo que usted quiera. Porque yo no le puedo imponer que usted se vista de camisa manga corta, pantalón jean, zapatos deportivos, unos tenis y una gorra. No, porque usted no va a querer. Usted se viste como usted quiere. Con tal de que su figura no se note tanto, por lo menos en el caso de las mujeres, sus curvas femeninas no se noten casi y no sirvan de codicia para el hombre en la congregación. Igual el hombre, usar una camisa apretada con un físico esbelto y unos jeans apretados, no. Tiene que ser moderado, modesto, en vestirse, modesto y decoroso, tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué? Porque así evitamos el pecado que se llama codicia y laxivia. Pero como usted no entiende eso se le hace muy difícil entender. Entonces opta por la imposición. Aquí se visten así y punto, ¿no? Si el hermanito quiere vestirse como se le dé la gana de vestirse, déjelo quieto. Usted le va a explicar la Biblia. No se ponga a imponer porque Cristo en ningún momento impuso nada. En ningún momento Cristo impuso nada. Quieren doctrinar a la gente antes de la gente ser convertido por el Espíritu. Ese trabajo del Espíritu, hermano, me va a disculpar, pero una persona que actúe bajo imposición no está dirigido por el Espíritu y no es un hijo de Dios. Así de sencillo. No es un hijo de Dios. La Biblia dice que conoceremos lo que somos hijos de Dios porque seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y se lo voy a buscar para leérselo. Porque no me gusta hablar cosas que no entiendan ni sepan. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo es verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 8:14 de Romanos.
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios. Hijos e hijas. Uno de los motivos es el primero, son varios. Uno de los motivos por el cual nosotros desviamos la mirada del Señor es por lo que yo acabo de explicar ahorita. Desviamos la mirada de Cristo, obedeciendo normas, reglamentos, estatutos de hombres. Nos enfrascamos tanto en cumplir la doctrina establecida por uno que dejamos de lado a Cristo, que es el más importante. Dejamos de lado al líder de la iglesia, que es Cristo. Es el más importante. Cristo es el más importante. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Estamos dañando todo. ¿Y usted cree que a Cristo le agrada eso? A Cristo no le agrada eso. Pero nada, ni un poquito, nada. En que tú apartes su mirada de Él para irte tras normas y reglamentos, estatutos y decretos de hombres. Eso se llama apartar la mirada de Dios. Gálatas 1:9. Me faltó el texto paralelo para darle más sustento a lo que te quiero decir. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, Cristo, para seguir un evangelio diferente. Cuando tú obedeces normas, lo que venimos hablando de hombres, obedeces a los hombres equivocados, errados en cuanto a la Biblia, tú estás practicando un evangelio diferente. No estás practicando el verdadero evangelio de Cristo. Que gracia, lo hablo ahí. Porque no hay otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y son este tipo de personas que pervierten el evangelio de Cristo. Enseñan a la gente a recasarse, a que forniquen, a que adoren a la personalidad, adoración de ellos mismos, en el caso de los pastores. Adoren al pastor porque ese es el jefe de aquí, ese es el ángel de la iglesia. Yo soy el jefe. La iglesia está así gracias a mí. Muchos dicen que yo estoy mal, pero mira, tengo 100, 200 miembros. Y estás mal, eso no va a cambiar nada. Puedes tener hasta 3.000, 2, 3, 4 millones de personas. Eso no va a cambiar que estés mal. Ellos están ahí, pero no es porque tú estás bien. Ellos están ahí porque son de Cristo. No porque son tuyos. Eso no es mérito tuyo. Así que no te jactes de algo que tú no has hecho. Ni con la punta de un dedo sacan un sonido. Y así dicen que esas ovejas están ahí por ellos. Puro mandar. Juan haz esto, Pedro haz esto, Jacobo haz esto, el otro haz esto. Y así se van. Nunca usted los ve moviendo y haciendo nada. Muy poco el líder que hoy en día hace eso. Y no por eso vamos a decir que está bien, porque implementan falsa doctrina y están mal igualito. Aquí es todo o nada. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea una maldición, no se tome en cuenta ese evangelio. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted se considera un siervo de Cristo, deje de agradar mandamientos de hombre. Tú, hombre de Dios, mujer de Dios que me estás escuchando, deja quítate esa venda que tienes en los ojos. Por favor, voy a decir como Pablo, les ruego, hermano, por las misericordias de Cristo, que no prediquen otro evangelio del que está establecido por los santos apóstoles, Cristo y los profetas. Les ruego que salgan de esas falsas doctrinas. Aborten ese sistema de sincretismo. Abórtenlo. Ya basta. Caminaron muchos años en esa falsa doctrina.
Pero ahora Cristo los llama a la luz admirable, para que ustedes caminen anunciando las virtudes de aquel que los llamó, de Cristo, y las virtudes conforme a su palabra, porque han perdido el tiempo obedeciendo hombres. Es lamentable, pero han perdido el tiempo. Eso no se le dice a cualquiera. O sea, lo que es perder 20, 30 años tratando usted o creyendo que estaba sirviendo a Dios y estaba sirviendo al hombre. Estaba sirviendo a Dios de balde, viejo. Es lamentable, pero ya le llegó la oportunidad con este mensaje de salir de esa doctrina, esos reglamentos, estatutos de hombre. Examínelos a la luz de la palabra. Examínelos con ahínco, con profundidad bíblica. Y usted se dará de cuenta que el Espíritu Santo que le está hablando por mí no le va a mentir cuando le confirme esta palabra. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A lo que hizo? Puesto los ojos en Jesús, por el cual, mediante la fe y el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Otro motivo por el cual usted se aparta de Dios. Asaf se detuvo mirando a los impíos y su prosperidad. Salmo 73, 2 y 3. Cuando dijo, por poco mis pies casi resbalan, viendo la prosperidad de los impíos. Por poco casi resbalan mis pies. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y eso pasa, mucha gente de Dios. Asa era un hombre de Dios, un cansarmista. Y él dijo que tuvo envidia de los arrogantes, tuvo envidia de esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente eran prosperados y ahorita hay muchos. Son prosperados, tienen bienes, dinero, finca, ganado, carro, casa, apartamento, lujo. Y cualquiera persona que no tenga un conocimiento amplio de las escrituras se va a ir a la envidia, se va a ir y se va a deslizar. Y eso ha pasado. Pero no, hermano, no lo haga. Porque esa felicidad que tiene el impío, dice la Biblia, que es como laurel verde, se extiende como laurel verde. He aquí pasé y estaba seco como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Así es el impío en esta vida. Hoy tiene riqueza, honra, plata. El impío, cuando te hablo de impío, no te estoy hablando de una persona que está afuera. Son los impíos dentro del cuerpo ministerial. De esos impíos que te estoy hablando. No te estoy hablando de los impíos de afuera. Es de esos impíos que se dicen ser cristianos y no son. En su corazón no son. Para que le quede claro, porque ahorita el término impío se lo utilizan a los inconversos. No, un inconverso es alguien que nunca conoció de Dios. Un impío es alguien que conoce de Dios pero lo niega. Se puso a la impiedad. Después de conocer la piedad, pasó a la impiedad. Eso es lo que significa. Siempre tratando de que usted entienda mejor lo que queremos decir, para no crear en usted confusión, no crear en usted dudas, no crear en cosas. Y si tiene dudas, lo responde en los comentarios. Puede hablarme en privado, puede hablarme en los comentarios, puede hacerme observaciones. Yo soy cuestionable. Aquí el único incuestionable es Cristo. Cristo. Asa no tenía visión espiritual, veía la apariencia natural. Asa estaba pasando un momento de dificultad. Y por ende, eso lo llevó a eso. A que casi cae en idolatría, cae en impiedad. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero.
no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los de Mahón. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les hartan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con hartanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí, aguas en abundancia serán extraídas para ello. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay pues conocimiento en el Altísimo. Es aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y alabado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjense, esto lo decía desde una experiencia vivida. Y eso le pasa a todo el mundo. Mira que él tiene plata. Líderes hoy en día, grandes líderes impíos, multimillonarios, perseguidores de los hombres de Dios, se mofan. Mira la grandeza, la riqueza. Todo lo que está en su corazón está hecho. Hay un líder que tiene una iglesia en Guatemala, que la iglesia es más lujosa que el palacio de gobierno. O sea que la cuenta usted por ahí. Y le dejo para que investigue eso. Porque sería mucho ponerme a hablar de esa gente. Consecuencia de quitar nuestra mirada del Señor. Miren dónde vamos a terminar. Cambios en nuestra forma de ser. Salmo 73:15. Si dijera yo hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el secreto de Dios, en el conocimiento verdadero de las Escrituras, comprendí que el fin de ellos no era bueno. ¿Por qué? Porque ellos se habían desviado de la verdadera doctrina de Dios. No entendían, eran perros soñolientos. Al quitar la mirada del Señor, dejamos de entender lo espiritual. ¿Por qué? Cuando usted se pone a corregir lo que son estatutos, normas, reglamentos, usted se pone a cumplirlos, cosas que no están de acuerdo a la Biblia, usted va en detrimento. Su vida espiritual va en caída libre. Entonces no me venga a decir usted que usted es un hombre espiritual vistiéndose de azul, que usted es un hombre espiritual imponiendo reglamento de hombre. No me venga a decir que usted es un hombre espiritual que no tiene ni conocimiento bíblico cuando su líder le dice que no estudie hebreo, que no estudie griego, que no estudie la Biblia porque se puede confundir. Usted no me venga a decir que eso es actitud de un hombre espiritual. Eso no es actitud de un hombre espiritual, eso es actitud de un carnal, de un natural, una persona que no entiende nada de lo que se le está hablando. Y por ende habla esas sandeces. Son sandeces, necedades, chismes, cosas que no traen nada de alimento al espíritu. Y ellos dicen, no, pero es que esa gente quiere que haga lo que ellos dicen. No, hermano, lo que ellos dicen no es Cristo que quiere que haga lo que Él dice por su palabra. No de hacer las cosas como a nosotros nos agradan, es como a Él le agrada. Tratando de agradar a aquel que me tomó por soldado, dijo Pablo. ¿Cómo volver a poner nuestra mirada en el Señor? Entrando en el santuario, como dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quién es una persona temeroso de Dios? Vamos a ponerlo. Temeroso de Dios se para en lo que dijo Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es justo y que pide Jehová de ti solamente. Hacer justicia,
amar misericordia y humillarte ante tu Dios. También le dijo en el capítulo 3, versículo 1, no os concierne a vosotros saber lo que es justo. Oíd, príncipes y pueblo de la casa de Jacob, no os concierne a vosotros saber lo que es justo. Reprender, como dice Efesios 5:11, no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Todas esas dogmas, esas doctrinas, reglamentos de hombres, hay que reprenderlos y exponerlos públicamente. Esas son cosas que no están conformes a la palabra, son cosas que están desfasadas, sacadas de contexto para hacerlo ese tipo de pretexto. Sacan la Biblia de su contexto. Ahorita estamos hablando, diciendo lo que la Biblia quiere decir, no lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia quiere decir, que es muy diferente, para que usted vaya entendiendo muy bien lo que se le está explicando. Al volvernos a Dios se nos revela la abundancia de paz. Jeremías 33:6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz y de verdad. Si usted sigue la paz, la santidad, como la lectura que leímos, sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Está bien, la disciplina que se nos impone, está bien, eso yo lo veo bien, pero disciplina conforme a la Biblia, no fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia no hay disciplina que valga. Recibió los azotes. Nuestros padres los veneraban. Eso que a veces nos disciplinan sin razón, sin sentido. ¿Cuánto más a Dios? La disciplina de Dios dice, bienaventurado es el hombre a quien tú, Jehová, corrige. ¿Por qué? Porque cuando Dios te corrige, porque Él quiere moldear algo en tu vida y en mi vida. Él no te va a corregir por corregirte. Siempre que te corrige, siempre que te amonesta, siempre que te disciplina, es para que tú crezcas, para que tú des fruto apacible de justicia. De fruto apacible de justicia. Si nosotros nos rebelamos contra el castigo de Dios, es igual. Nos va a ir mal y vamos de mal en peor. Está bien, hay líderes que imponen disciplina, pero tienen que tener una moral íntegra para poderlo hacer. Y tiene que pararse en un contexto histórico, bíblico, sistemático, etc. Para poder hacer una disciplina sobre un ministro. Y tiene que tener cuidado en la dirección del Espíritu. Dice la Biblia que ande 2 o 3. Tienen que haber por lo menos 2 o 3 personas con integridad moral, conocimiento y la guía del Espíritu. Si no, usted está haciendo las cosas porque a usted le gusta imponer, porque usted se cree el dueño de la iglesia y no porque este sea amor de las que dicen las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que hacen ahorita. En las iglesias luz del mundo especialmente. Última Llamada, Fiel PBI, todas las otras hacen lo mismo. Yo soy el pastor Ruperto. Yo soy el pastor Jaime Van. Y aquí se hace lo que yo diga. Soy el pastor Ireno. Efraín. Toda esa cuerda de líderes que se han desviado. Soy el pastor Jaime Vance. Y listo. Usted no quiere hacer la doctrina, váyase. Aquí no queremos gente que nos estén estropeando la doctrina.
como si eso fuera una doctrina de Dios. Si eso fuera una doctrina de Dios todavía, como dice Pablo, repréndelo delante de todos para que no prendan y no blasfemar. Pero como no es una doctrina de Dios, no tiene usted que preocuparse, hermano. Repréndala con libertad. Repréndala. Yo le exhorto a que usted la reprenda con libertad. Pues esas son cosas impositivas, no son cosas positivas. Buscando al Señor en su presencia. Como dice el Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama en el desierto por las corrientes de agua, así clama, oh Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante del Señor. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque debemos de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted sigue la verdadera enseñanza, la verdadera esencia de Cristo, usted va a encontrar en que cada una de estas normas y reglamentos de los hombres no son de Dios. Lo que le vengo diciendo desde el principio. Quítese la venda, escudriña la luz de la palabra, en oración, en lloro, en lamento, en ayuno. Y pregúntele al Señor usted mismo, cerciórese usted mismo investigando. Y dígale al Señor, quítame la venda, Señor, quítamela. Y el Señor se la va a quitar si usted quiere de verdad salvarse. Ahora, si usted no quiere salvarse, siga los reglamentos de Dios. Que le van a venir persecuciones, oprobios, burlas, malos comentarios, calumnias, en algunos casos hasta muerte. Eso va a venir, porque eso tiene que venirle a todo hombre y mujer de Dios. Corrían el pecado. Eso no le viene a los cobardes, a los lisonjeros, los hipócritas dentro de la iglesia. A eso sí no les viene nada de eso. Eso les viene el juicio de parte de Dios. Que ellos piensan que ese juicio no les va a venir. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios, será quebrantado. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. No habrá para él remedio. El hombre que reprendido endurece su cerviz, será quebrantado y no habrá para él remedio. ¿Por qué? Y eso lo dice el Proverbio 13:20, que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Por eso que dice la Biblia. La Biblia es muy clara cuando dice esto. Que le voy a buscar. Me disculpa, hermano, el Proverbio 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la perfecta ley de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no le va a decir hoy, hermano, el adulterio es malo, y mañana le va a decir, no, eso era que yo estaba equivocado. Es bueno, mira, me equivoqué, cambia eso de ahí, ¿no?
Dios no es como usted ni como yo, que va a cambiar de opinión fácilmente. Soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso yo no cambio. Yo no cambio, dice Dios. No cambio. El hombre cambia, pero yo no. Yo soy Jehová tu Dios, que no cambio. Seguí la paz y la santidad. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechemos al que amonesta desde los cielos. A Dios. ¿Qué te quiere decir Dios con esta hora, en este momento? Él te está hablando por la palabra. Y tú desechas la reprensión, lamentando el caso, líder, mujer de Dios, hombre de Dios, joven, niño, anciano. No deseches la reprensión y el consejo. Porque la Biblia dice, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino. Si tú quieres volver tu mirada a Dios, apártate de la persecución de los hombres de Dios, de la vanagloria de esta vida, de la lisonja hacia los líderes, de la hipocresía, del orgullo, de la soberbia, del chisme, la murmuración, la crítica, la laxivia, la codicia, el orgullo, la ira, la contienda, el enojo, la gritería, la fornicación, adulterio, el robo. Déjate de predicar falsas doctrinas, heréticas. Deja de lado eso. Examina lo que vayas a hablar conforme a la palabra, para que no digas después delante del ángel que fue ignorancia, porque Dios no lo va a tomar como ignorancia. Él lo va a tomar como afrenta, porque ya estás reprendido. Por eso yo estoy lleno del Espíritu y de poder para reprenderle a Jacob su pecado y a la casa de Israel su rebelión. Siempre debemos tener en cuenta, hermanos, siempre debemos tener en cuenta, para concluir y terminar con esto, debemos mantener nuestra mirada en el Señor, porque ninguno que milita se enríe en los negocios de la vida, sino que agrada a quien que lo tomó por soldado. Los personajes bíblicos que confiaron en ellos mismos sin mirar hacia Dios fracasaron. Ejemplo, Luzbel, Sansón, Faraón, Abirán, Datán, Coré, Judá y Cariose, así como la mujer de Lot, la reina Basti y Dina. También está Jezabel, confió en su propia prudencia. Acá también, que le faltó nombrarlo aquí. Muchos confiaron en su propia prudencia y perecieron. Caín confió en su propia prudencia. Balaán, enseñando a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y muchos de ellos, ¿por qué? Porque no se someten a la palabra, hermano, y enseñan a la gente a hacer lo que ellos quieren. Otro ejemplo de que no se sujeta tampoco fue el rey Sedequías. Se insubordinó al rey. Nosotros debemos tomar el ejemplo de Daniel. Nosotros debemos tomar el ejemplo de Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, donde lo lanzaron en una caldera de aceite hirviendo porque no quiso arrodillarse, según la historia, ante Nimrod. Fíjese usted, no quiso postrarse ante Nimrod, ante la estatua de Nimrod. ¿Y qué pasó? Lo echaron en una caldera hirviendo. Pero como vieron que salió milagrosamente librado, solo dice la historia judía, tradición judía, el Talmud. No quiso, no salió ileso de la caldera, lo dejaron quieto. Pero eso lo tuvo que hacer Dios.
¿Pero por qué? Porque Abraham no se arrodilló delante de ellos. Esto muchas personas no lo saben. Pero eso es lo que quería Nimrod. Que Abraham se arrodillara delante de él. Cosa que está bien equivocado porque Abraham era un hombre de Dios. Mucha gente dice que Abraham era idólatra, pero Abraham no era idólatra. Si él fuera así idólatra, no lo hubieran lanzado en la caldera de aceite. Pero como él no era idólatra, no lo lanzaron en la caldera de aceite. Bueno, hermanos, muchas gracias. Sean todos bien bendecidos. Y que este mensaje les sirva para edificación. Para que usted entienda la luz de la palabra. Lo que se le quiso entender. Amén. Bendiciones.